Bueno, vamos a ver los porcentajes, que es un caso particular y muy importante de la proporcionalidad directa. Los porcentajes son siempre problemas relacionados con magnitudes directamente proporcionales. Estos días hemos estado calculando la cantidad de una magnitud que correspondía con una unidad de otra, y lo hemos llamado razón. Existe una forma universal de trabajar con este tipo de números relativos, es decir, con las cantidades de una magnitud que se corresponden con 100 unidades de otra. A este numerito, a esta medida, se le llama porcentaje. Es fácil deducir qué tenemos que hacer para transformar la razón en un porcentaje. Solo tenemos que pensar si la razón es la cantidad para una unidad. Si queremos calcular la cantidad para 100 unidades, que es el porcentaje, pues habrá que multiplicar la razón por 100. La razón también se la conoce con el nombre de tanto por uno. Vamos a ver cómo lo haríamos por medio de un ejemplo. Un problema sería, de un cargamento de 300 kilogramos de fresas, se han estropeado por el calor 15 kilogramos. ¿Qué porcentaje de las fresas se han estropeado? ¿Qué porcentaje sigue en buen estado? Vamos a hacerlo a partir de la razón. Tengo que calcular qué cantidad de fresas se ha estropeado por cada kilogramo de fresas que tenía. Por lo tanto, la razón que tengo que calcular sería 15 kilogramos que se han estropeado entre 300 kilogramos que tenía. Esta operación es igual a 0,02. Por cada kilogramo de fresas que tenía, se han estropeado 0,02 kilogramos de fresas. Si esta razón, o tanto por 1, lo multiplico por 100, me dará el porcentaje, el 2% de fresas que se han estropeado con respecto a las que yo tenía. Si se han estropeado el 2%, está claro que el total es siempre el 100%. Por lo tanto, el 100% menos el 2% sería el 98% de fresas que siguen en buen estado. Como ya vimos en el tema de las fracciones, podemos decir que el porcentaje es una fracción o equivale a una fracción cuyo denominador es 100. Y como acabamos de ver ahora mismo, la unidad estaría dividida en 100 partes iguales. El denominador 100 partes de la unidad. Por lo tanto, podríamos decir que el 20% se corresponde con una fracción cuyo denominador es 100. Podemos simplificarla un quinto. El 17% pues se corresponde con una fracción 17 de cada 100. El 46% sería otra fracción 46 de cada 100. Por lo tanto, para calcular el porcentaje correspondiente a una cantidad solo tenemos que aplicar la fracción. Pero como también sabemos, una fracción es un número decimal. O sea que para calcular el 16% de 43 podemos hacer 16 partido por 100 por 43, o bien 0,16 por 43. El resultado que vamos a obtener sería el mismo. El 95% de 8, pues 95 partido por 100 multiplicado por 8, o bien 0,95 multiplicado por 8.
el resultado que obtenemos también es el mismo en los dos casos. Podéis hacerlo con la calculadora y comprobarlo. Vamos a hacerlo con un ejemplo. El 80% de los alumnos de una clase de segundo de la ESO han aprobado matemáticas. Si en clase hay 30 alumnos, ¿cuántos han suspendido? Vamos a hacer este ejercicio de dos formas diferentes. Me dice, el 80% de los alumnos de una clase han aprobado matemáticas y en clase hay 30. Luego, han aprobado el 80% de 30, que como hemos dicho antes es 0,8 por 30. En total, 24 alumnos aprueban. Como resulta que el ejercicio me pide que cuántos han suspendido, pues había 30 y han aprobado 24, el resto, la diferencia, son 6 alumnos que han suspendido. Este sería el final del problema. ¿Cómo lo podemos hacer de otra forma? Si el 80% ha aprobado y el total de alumnos es siempre el 100%, resulta que el 20% de los alumnos ha suspendido. Pues el 20% de 30 nos dará directamente el número de alumnos que ha suspendido. Si lo hacemos multiplicando por el decimal, 0,2 por 30 es igual a 6 alumnos que suspenden. Y por último, nos falta resolver problemas en los que conocemos el número que corresponde a un porcentaje determinado. En estos casos, cuando no sepamos el total, sino una parte solamente, lo que tenemos que hacer es calcular el 1%. Y a partir de ese 1% podremos calcular cualquier porcentaje que nos pidan. También con un ejemplo. En una tienda de ropa deportiva venden gorros para la nieve de diferentes colores. El 20% son de color verde. El 30% son de color rojo. Y el resto negros. Si hay 6 gorros verdes, ¿cuántos gorros hay negros? ¿Cuántos hay en total en la tienda? Vale, pues lo primero que tenemos que saber es si el 100% es el total de los gorros de la tienda y entre verdes y rojos hay 20 más 30, el 50, los negros son el otro 50. 6 gorros verdes dividido entre 20, calcularíamos así el 1%. 6 entre 20 sería 3 entre 10, 0,3. Ese sería el 1%. ¿Y ahora qué quiero calcular? ¿El 50% que son los negros? Para el apartado A, pues 0,3, que es el 1%, perdón. 0,3, que es el 1%, por 50. Y serían 15 negros. B, el total de gorros, 0,3 por 100, que sería el 100%. El 1% por 100. 30 en total. En total hay 30 gorros, 15 son negros, 6 verdes y la diferencia serían rojos, eso no nos lo pide, así que no lo tenemos que calcular. ¿Vale? Calculamos el 1% y multiplicamos por el porcentaje que queramos. Y por último, este es el ejercicio que debéis enviarnos. El 30% de los goles de un equipo de fútbol los ha marcado un único jugador. Si en total han marcado 50 goles, ¿cuántos han marcado entre todos los demás jugadores? Lo resolvéis y nos lo mandéis por correo.